buenas tardes tengan todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como se menciona, sobre la tecnología siendo el último paso en la digitalización o más bien en la transformación digital. Si la tecnología es ese último paso, entonces, ¿por dónde debo de empezar? Eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy, junto con algunos consejos para lograrlo. Vamos a comenzar con la historia de una empresa que muchos aquí hemos de conocer, de General Electric, quienes en el 2011 comenzaron a hacer un gran esfuerzo para imponerse en el espacio de software digital mediante la construcción de una plataforma del Internet de las Cosas, en la cual agregaron pues sensores a sus productos y así transformaron sus modelos comerciales para productos industriales. Pero no fue sino hasta el año 2015, es decir, 4 años más tarde, cuando ellos decidieron dar ese siguiente paso creando una nueva unidad de negocio llamada GE Digital. El objetivo de esta nueva unidad de negocio era aprovechar todos estos datos que ellos estaban generando para convertir a la empresa en una potencia tecnológica. Pero a pesar de que invirtieron miles de millones de dólares en este proyecto, fue un rotundo fracaso. Las acciones cayeron dramáticamente al nivel de que el CEO tuvo que ser despedido. ¿Por qué les platico esto? Bueno, pues aquí viene una parte interesante. Tiempo después, ellos vieron cuál fue su error. Y es que se centraron en la cantidad de la tecnología y no en la calidad de la estrategia de negocio. Lo que intentó hacer la empresa fue hacer demasiado sin un enfoque estratégico, sin especializarse en ninguna de sus áreas de negocio o de sus áreas de la empresa, y pues la compañía era simplemente demasiado grande para lograr transformarse de un solo jalón. Probablemente más de uno aquí presente se siente identificado con esta historia. Ahora me gustaría platicarles sobre la diferencia entre la transformación digital y la digitalización. Siendo la digitalización la implementación de tecnología en un proceso en la que antes no lo había. Aquí un ejemplo perfecto, pues viene siendo lo que tenemos el día de hoy frente a nuestras pantallas. Antes, hace años, este tipo de conferencias pues habrían tomado lugar de manera presencial. Y el día de hoy tenemos la oportunidad, gracias a herramientas digitales como lo son Zoom, de tenerlas pues a distancia, ¿no? Y por otro lado, tenemos la transformación digital, que viene siendo el repensar los procesos para hacerlos más eficientes y así crear y captar valor tanto para el cliente como para el negocio. Es ir más allá de la digitalización. Un ejemplo de esto vendrían siendo las fábricas inteligentes, donde se integran pues distintas tecnologías, desde los sensores del Internet de las Cosas, algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, y todo esto respaldado por una estrategia de negocio bien definida para así poder hacer una mejor planeación de las líneas de producción, hacer calendarizaciones automáticas y mantenimiento preventivo para evitar parones de las máquinas. Y ahora me van a decir, oye Gerardo, es que de qué me sirve repensar todos estos procesos y cambiar la manera en la que yo hago las cosas actualmente si a mí me funcionan. Pues les voy a mencionar dos razones, pero no sin antes decirles un dato bastante interesante sobre un estudio del MIT. Y es que de acuerdo con este estudio que ellos realizaron, a nivel mundial, en las universidades, la clase o curso que más se imparte son los modelos de negocio, que si los canales, que si los medios, que si la estrategia digital, el marketing, los gastos, los clientes, etcétera, de cosas que nos enfrentamos en nuestro día a día. Pero en resumidas cuentas, viene siendo lo siguiente, que es cómo yo le puedo entregar valor a mi cliente y cómo lo capto para mi negocio. Siendo la primera razón, pues, cómo le creo valor a mi cliente. ¿Qué valor le estoy generando yo a mi cliente con mi producto o mi servicio? Para esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Acabamos de pasar recientemente este fin de semana por el Día del Padre y hace apenas un mes y unos días el Día de las Madres. Entonces, pues ahí andamos todos buscando que el regalito para nuestros seres queridos, y a lo mejor que para la mamá queremos unos aretes, un collar, o a lo mejor un nombre personalizado, o para el papá una esclava o algo parecido. Y pues para esto, entonces, ¿cuánto valor me estaría generando a mí una joyería? Pues bastante, ¿no? Porque me está ayudando a conseguir este regalo para mi ser querido.
Y luego, por otro lado, tenemos la segunda razón, que es el captar valor para mi negocio. Lo que viene siendo, en resumidas cuentas, cuánto dinero estoy ingresando por esto. Cabe recalcar que yo no puedo captar valor sin antes crearlo. Es decir, yo no puedo captar valor si no lo creé antes. No puedo robar valor de otro lado. Tengo que crearlo primero. Además, no están relacionadas entre ellas. Hay empresas que generan muchísimo valor, pero captan muy poco. Aquí la idea es encontrar un balance. Por ejemplo, con las joyerías, pues en general, en las joyerías hay mucha variación sobre su captación de valor. Mientras que hay algunas que captan hasta entre un 20 y un 30% del valor de sus productos, hay otras que apenas captan entre un 5 y un 10% del mismo. Mientras que por otro lado tenemos a las empresas tecnológicas que llegan a captar hasta un 85% del total de sus ventas por sus productos o servicios. Y ahora aquí les lanzo la siguiente pregunta. Por ahí les va a aparecer un banco para que lo contesten. ¿La tecnología crea valor? Vamos a dar unos segunditos ahí para que contestemos. Vamos a dar unos segunditos más. Bueno, ahí tenemos ya los resultados. Nos viene saliendo que el 77% contestó que la tecnología sí crea valor y el restante 23% contesta que no crea valor. Bueno, pues les tengo una sorpresa. La tecnología no crea valor. La tecnología más bien lo que hace es respaldar mi estrategia de negocio, que es esto lo que me ayuda a mí a definir mi modelo de negocio. Y este conjunto de actividades es lo que en realidad le está creando valor a mi cliente. Para ejemplificarlo, les platico una anécdota que sucedió unos meses, a finales del año pasado con un cliente. Él se dedica a la manufactura de cajas y pues estábamos platicando sobre la estrategia para este año 2022. Y ahí estábamos platicando con el dueño y el resto de los gerentes sobre qué se venía y, y me dice él, oye, es que pues nosotros tenemos cajas de calidad, sí, o sea, tenemos muy buenas cajas, nos va bien, pero es que eso ya no es suficiente, o sea, necesitamos algo más, un diferenciador para frente al resto, el crear ese valor agregado para mi cliente. Entonces aquí, pues entre lo que estamos platicando y en esa lluvia de ideas, pues empiezan a surgir varias y decimos, oye, pues vamos a hacerlas personalizadas con tamaños no estandarizados, sino más flexibles, que el que la quiera de 10 por 20, 10 por 20, el que la quiera de 20 por 25, la medida que sea. Entonces, aquí pues se dice, ¿y qué materiales vamos a usar? Pues hay que utilizar materiales innovadores que tal vez puedan ser estos biodegradables y así aportar al medio ambiente. Y ahora aquí sí viene la parte donde pues defino o redefino mi modelo de negocio y mi estrategia, que aquí cabe recalcar que la empresa no deja de hacer lo que ya hacía antes sobre las cajas con los tamaños ya estandarizados. Estas se siguen produciendo y se sigue teniendo la existencia de la misma para entregarle al cliente. Ahora, este nuevo viene siendo un nuevo modelo de negocio, el cual sería bajo demanda. Yo fabrico las cajas conforme me las va pidiendo mi cliente para así podérselas dar en un tiempo definido, ¿no? A lo mejor no va a ser tan rápido como el modelo anterior, pero tenemos mayor flexibilidad de lo mismo. Y la estrategia pues va a ser llevar estas cajas a todos, ¿no? A todos estos clientes que me lo piden en tiempo y forma. Y toca ahora evaluar mis procesos y definir
las capacidades que yo necesito del capital humano y cuáles necesito de las tecnologías, que aquí es ahora sí donde viene la parte de escoger la tecnología. ¿Qué tecnología me ayuda a, pues, a cumplir con esta estrategia, este modelo de negocio? ¿Cuál me va a ayudar a lograrlo? Y la que pues salió que era la ideal viene siendo la manufactura aditiva, que se refiere a la impresión 3D. Este fue el caso con este cliente que al día de hoy pues está implementando. Pues para ponerle la cereza al pastel, o más bien, pues aquí se la quitamos, al ratito se la volvemos a poner, no se preocupen. Pues les cuento un dato un poco polémico, que es que aproximadamente el 80% de los proyectos de transformación digital fracasan. Y me van a decir, oye Gerardo, entonces, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿De qué se trata? Porque estoy aquí si lo más seguro es que mi proyecto va a fallar. Bueno, pues es que esto sucede porque muchas veces nos enfocamos primero en la tecnología y no en la estrategia del negocio para llevarla a cabo. Y eso es lo que a veces provoca este tipo de fracasos. A continuación, mi colega María José les va a contar, les va a platicar sobre 5 lecciones para que sus proyectos sean un éxito. Adelante, María José. Muchas gracias, Gerardo, por esta increíble introducción y a todos ustedes por estar acompañándonos el día de hoy. Y pues bueno, para que no se asusten con esta cifra que nos comentaba Gerardo, les contamos que hace un tiempo diversos consultores alrededor del mundo se juntaron para analizar por qué tantos proyectos de transformación digital estaban fallando. Y llegaron a 5 conclusiones, que en este caso traducimos en 5 lecciones, para que los proyectos de transformación digital sean exitosos. La primera de ellas, y Gerardo ya nos platicaba un poco, es tener la estrategia antes de la inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces como líderes nos comentan, oye, implementa Machine Learning, te va a ayudar a saber qué vender, cuándo vender, a quién vendérselo. Y bueno, comenzamos con este proyecto de Machine Learning sin antes pensar y definir qué es lo que queremos lograr o resolver. Por ello es muy importante primero definir las metas concretas. Después, como nos mencionaba Gerardo, analizar mis capacidades, tanto el personal como las que voy a necesitar por una parte técnica, madurar mis procesos, tenerlos bien entendidos y mapeados, y después ahora sí puedo pasar a elegir qué herramientas digitales voy a necesitar. Aquí les ponemos un ejemplo para hacerlo más ilustre. Hace unos años trabajamos con una empresa cementera mexicana donde ellos tenían todo un proyecto de transformación digital que repensara sus procesos de cómo agregar valor en las operaciones del día a día. Entonces se comenzó haciendo una matriz de metas y objetivos. ¿Cuáles eran las metas? Primero, tener visibilidad en tiempo real de todas las operaciones en todo el mundo. Además, tener mantenimiento predictivo tanto en sus hornos como en los molinos para no esperarse a que estos fallaran para tener que darles mantenimiento. Y tener una planificación del inventario donde pudieran utilizar de mejor manera sus recursos y así disminuir sus costos. ¿Con qué objetivos? Ahondando un poco más, se definió que era importante reducir el tiempo de inactividad de los hornos, tener operaciones más predecibles en toda la cadena de suministro, optimización de recursos, y aquí no solo físicos, sino también de las personas. Acomodar a mis personas y que estén donde realmente agreguen valor. Y por último, lo que yo creo que todas las empresas queremos, que es generar un mayor retorno de inversión. Como podemos ver, pueden ser varias las herramientas digitales que nos ayuden a lograr esto e incluso diversos los proveedores. Por eso es importante primero establecer esta matriz para después ver qué tecnologías me van a ayudar a lograr. En este caso se utilizaron sensores en los hornos y en los molinos y aunado a algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial que nos dieran esta visibilidad en tiempo real y tener señales de advertencia para no esperar a que el horno pare 10 días sin poderlo recuperar, sino hacer este mantenimiento antes y con una mayor predicción de la demanda y la producción. Como siguiente lección tenemos el reconocer la incertidumbre de ser reemplazado. Y aquí es muy sencillo. Un empleado que tiene miedo no va a cooperar. Inclusive va a hacer todo lo posible para que el proyecto de transformación digital falle,
pensando que así es como puede conservar su trabajo. Y aquí hay que cambiar esa mentalidad de que la transformación digital va de la mano con el despedir personas. Esto lo podemos ilustrar en un ejemplo. Hace un tiempo estábamos en algunas conversaciones con una empresa aduanera y de logística, donde ellos tenían toda una visión de cómo con nuevas tecnologías como blockchain, etcétera, podían transformar todas sus operaciones. Y nosotros les íbamos a ayudar en ello. Pero en una sesión con el líder nos comenta que el presupuesto es equivalente a la cantidad de personas despedidas. ¿Ustedes creen que con esta mentalidad el proyecto iba a funcionar? Evidentemente no, pero sobre todo que los empleados iban a cooperar sabiendo que le iban a encajar un cuchillo en la espalda a sus compañeros, pues si llevaban a cabo este proyecto los iban a despedir, pues tampoco. Entonces, más bien hay que ver esto como una oportunidad de mejora de capacidades. ¿Ya qué me refiero con esto? A que la transformación digital es el medio para que los empleados sean mejores en lo que ya son excelentes. Y un ejercicio que siempre recomendamos es preguntar a cada empleado cuál es su contribución única en la empresa. Y esto conectarlo con un propósito de la transformación digital o con las fortalezas de la transformación digital. Y esto lo hace la empresa Unilever, que podemos conocer por sus productos Dove o también los caldos Knorr, que estoy segura en algún momento nos han sacado de apuros. Y así identificaron varias cosas. La primera es que ellos tenían excelente tecnología, pero los empleados no sabían utilizarla porque no eran amigables y no tenían interfaces sencillas. Entonces, hacían más difícil el trabajo de los empleados en lugar de facilitarlo, y las tecnologías lo que vienen es a facilitarnos la vida. Y además se dieron cuenta que los empleados eran muy buenos haciendo las revisiones de su fábrica, también tomando decisiones cuando algo fallaba e inclusive prediciendo cuánto debían de producir con base a la demanda. Entonces, por medio de una fábrica inteligente, ellos lograron tener algoritmos que nos dijeran cuánto debemos de producir. Pero esto no va a despedir a la persona que antes lo hacía pues de manera manual. Más bien, esta persona se va a encargar de validar estos números que nos dice el algoritmo, porque el algoritmo no necesariamente conoce el contexto que estamos viviendo mundialmente o el contexto en el que se encuentra la empresa el día de hoy. Además, la persona que realizaba estos chequeos no va a dejar de hacerlos, pero ahora los va a hacer focalizados donde se encuentran anomalías. Y finalmente, la persona que era muy buena tomando decisiones cuando ocurrían algunos problemas, ahora las puede tomar previas cuando identifica señales de advertencia. Ahora pasamos a la tercera lección, que es que el talento interno vale oro. Y esto va muy de la mano con la lección anterior. Muchas veces nos enfocamos en encontrar nuevos marcos de trabajo que nos dicen las nuevas prácticas o las mejores prácticas que tener en nuestra empresa, y no nos damos cuenta que las mejores prácticas muchas veces las conocen los mismos empleados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no los tomamos en cuenta y no nos detenemos a preguntarles. Y en realidad ellos conocen qué es lo que funciona y qué es lo que no en las operaciones del día a día de primera mano. Y otra cosa que sucede es que queremos despedir a las llamadas reliquias de la empresa. ¿Por qué? Pues porque queremos involucrar a personas con nuevos puestos de trabajo que son un poco más modernos y están de moda, como lo pueden llegar a ser los data scientists, que sí son muy relevantes en nuestro negocio. No obstante, un dato que les quiero compartir es que es más complicado que un data scientist de un día para otro entienda cómo funciona todo mi negocio de principio a fin, cómo tengo yo la relación con mis clientes, qué variables realmente son importantes a tomar en cuenta, que en realidad capacitar a un empleado en temas de datos y de programación cuando éste ya conoce mi negocio de la A a la Z. Y esto lo hizo muy bien la Universidad de Vic, más bien la empresa Vic, que implementó una universidad donde ellos podían conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de sus empleados. Y debilidades no para despedirlos, sino para saber en qué los deben de capacitar. Así lograron desde un 80 hasta un 90% de participación tanto en la universidad como en las actividades diarias, reduciendo casi, como podemos ver, hasta un 100% el ausentismo laboral.
Y además, los empleados se dan cuenta cuando nosotros nos preocupamos por ellos y vemos por su crecimiento, porque cuando un empleado crece, todo el negocio termina creciendo. Entonces ellos agradecen esto y se tuvo hasta 5 veces más retención de los empleados y logrando así reducir estos costos. Y ahora, antes de pasar a la cuarta lección, me gustaría presentarles estas dos diferencias entre los modelos de negocio más relevantes o más conocidos en el mercado. La primera es de negocio a negocio. En este caso tenemos Westrock, que vende cajas de cartón a Domino's Pizza, y también de negocio a cliente, Domino's Pizza, que bueno, le vende a sus clientes finales. ¿Qué es lo que buscan los clientes finales de Domino's Pizza? Bueno, una experiencia única, que yo pueda pedir fácilmente el producto, me llegue a tiempo, caliente y sepa bien. Yo como empresa puedo ofrecer un precio un poco más alto porque las unidades que me compran los clientes normalmente son más bajas. Además, la decisión de compra es muy sencilla. ¿Quiero una pizza o no? Y pues bueno, algo que debemos de tomar en cuenta es que hay baja lealtad. ¿Por qué? Porque un día yo puedo tener antojo de pizza, pero al día siguiente de sushi, y esto no hace que mis clientes pidan todos los días. Y por el otro lado, Westrock, ¿qué busca Domino's como su cliente? Tener calidad y eficiencia. Precios más accesibles porque ellos compran en cantidad de mayoreo. Además, la decisión de compra es un poco más compleja porque yo debo de tomar en cuenta tiempos de entrega, la calidad, si los métodos de pago que aceptan y el tiempo en el que yo debo de pagar, si me pueden entregar en distintos centros de distribución, etcétera. Pero puedo sacar provecho de que tenemos una mayor confianza y una mayor lealtad, porque al menos Westrock en Estados Unidos ya ganchó a Domino's Pizza. Y ahora sí pasamos a la siguiente lección, que es que la experiencia del cliente es de afuera hacia adentro. Yo no voy a saber qué es lo que quiere mi cliente si yo me la paso buscando dentro del negocio. Si la intención de la transformación digital es mejorar esta experiencia y retener a estos clientes, entonces cada fase debe estar respaldada por una profunda retroalimentación de mi cliente. ¿Y qué es lo que comúnmente pasa? Yo, como empleado dentro del negocio, digo, se me acaba de ocurrir una idea para facilitar la vida de mis clientes, se genera el caso de negocio, se presenta, se acepta, se implementa y normalmente falla. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento me acerqué con mi cliente a preguntarle, oye, ¿esto verdaderamente te va a resolver la vida? Entonces, como yo sé que varios de los que estamos aquí en este panel tenemos un modelo de negocio donde le vendemos a otras empresas, los invito a sacar provecho de esta relación que se genera gracias a esa lealtad para preguntar, ya sea por medio de entrevistas, focus groups, encuestas o dinámicas interactivas, ¿qué perciben mis clientes primero como mis fortalezas y debilidades? Porque si yo sé esto, ya tengo las de ganar y sé qué debo de mejorar y puedo utilizar como mi escudo. Además, conocer sus necesidades y priorizarlas porque no puedo resolver todo al mismo tiempo. Y algo que se nos olvida es medir el esfuerzo. ¿Verdaderamente me estoy acercando a lo que tú buscas? Y aquí les ponemos el ejemplo de cuando trabajamos con una empresa joyera del norte del país, donde ellos tienen dos modelos de negocio. Venden directamente al cliente y a otras empresas. ¿Y qué era lo que pasaba? Que a pesar de que vimos que existen distintas características o distintas necesidades del cliente, ellos ofrecían el mismo catálogo y la misma experiencia para ambos modelos de negocio. Además, no se acercaban a preguntarles a los clientes, ¿qué quieres tú? ¿Cómo puedo mejorar mis piezas? Todo lo hacían con base a un análisis histórico de los datos, que claro, es una muy buena práctica, pero se debe de complementar con esta retroalimentación. ¿Y qué se identificó? Primero, que las personas que vendían por catálogo, que son mujeres emprendedoras que acomodan las piezas, querían tiempos de entrega muchísimo más cortos para ellas poder tener su ganancia más rápido. Y los clientes finales, algunos sí querían piezas en tendencia, pero era menor el porcentaje. Lo que la mayoría quería eran piezas que me duraran para toda la vida. Entonces aquí el consejo que yo les puedo dar es que la mejor manera de satisfacer esta experiencia del cliente es haciendo cambios a menor escala con diferentes herramientas en varios puntos del ciclo de servicio.
No porque yo implemente una herramienta donde mis clientes pueden ver mayor trazabilidad de todos sus productos, ya estoy brindando una excelente experiencia. Hay que también pensar en la postventa, en la preventa y ver cómo puedo mejorar esta experiencia. Y finalmente tenemos ahora sí la quinta lección, pero no menos importante, que es tener una cultura de alto rendimiento. ¿Ya qué nos referimos con esto? A que a pesar de que seamos empresas con años de historia, debemos de tener una cultura estilo emprendimiento. ¿Y cómo es esta? Con una toma de decisión ágil, prototipado rápido y estructuras planas que empoderen a todos los empleados. Y bueno, aquí me quiero sobre todo enfocar en toma de decisiones ágiles y prototipado rápido. ¿Por qué toma de decisiones ágil? Porque cuando hablamos de tecnología, yo tengo que decidir qué tecnologías, qué procesos, cuál es el presupuesto que tengo, qué áreas se van a ver involucradas. Tengo que hacer todo el caso de negocio. Y para cuando ya por fin se aprobó todo, ya pasó inclusive un año y la tendencia ya es otra. Y por prototipado rápido nos referimos no necesariamente a tener que cambiar mi portafolio de productos, ustedes podrán estar conformes con él, pero también cuando incluimos herramientas internas en todas las áreas del negocio, hacemos prototipado. ¿Por qué? Porque la tecnología es tan customizable que yo puedo elegir qué funcionalidades, qué vistas deseo generar, qué permisos voy a dar a cada uno de mis usuarios, que en realidad lo que nosotros recomendamos es comenzar con lo más básico y por medio de iteraciones ir viendo qué es lo que se debe de agregar. Y aquí uno de nuestros casos de éxito favoritos fue cuando colaboramos con una empresa de health tech o que provee servicios médicos a mujeres por medios digitales, donde ellas tenían varios servicios que ofrecían a las mujeres, desde salud mental, ginecología, una revisión general, y no se daban cuenta que las mujeres en realidad pues tenían que ir a varias sesiones y además no había una conexión entre todas estas historias clínicas. Y decidieron hacer un producto de salud para las mujeres 360 que involucrara todas estas áreas y se logró sacar al mercado en menos de 6 semanas, representando más del 50% de los ingresos para esta empresa. ¿Y cómo lo logramos en un periodo de tiempo tan rápido? Bueno, porque se tuvo una toma de decisión ágil donde lo que se buscaba era tener una solución mínima valuable. ¿Y por qué valuable y no un producto mínimo viable? Porque cuando es un producto mínimo viable, lo que busco es un producto que sea conveniente para la empresa producir y que le funcione a mi cliente. Y cuando es valuable es que desde lo primero que yo estoy produciendo o entregándole al cliente, ya le estoy generando valor o resolviendo una necesidad. Y para eso es muy importante, aunado a la lección anterior, tener esa conexión con mis clientes. Además, se lograron hacer varias iteraciones viendo cómo ir mejorando este producto con herramientas que ya se tenían. Y aquí me gusta resaltar este punto. Herramientas que ya se tienen. Se hizo una cero inversión en tecnologías. ¿Y qué es lo que pasa con las empresas? Que muchas veces queremos implementar nuevos sistemas y en realidad lo que pasa es que no estamos utilizando los sistemas que ya tenemos a un 100%. Ellos utilizaban una increíble herramienta que ya tenían como un Excel, cuando en realidad podían hacer maravillas con ella. Y finalmente, la toma de decisiones rápida, involucrando a todos los grupos de la organización, brindándoles autonomía, pero al mismo tiempo conjuntas en las que todos estuviéramos alineados en el proyecto. Y bueno, en resumen, como podemos ver, es regresar a los fundamentos, es tener ese contacto con mis clientes, capacitar y tomar en cuenta a mis empleados, madurar bien mis procesos y tener una cultura adecuada antes de decidir qué tecnologías voy a implementar. ¿Por qué? Porque lo que los empleados o los miembros de la organización visualizan como el futuro de esta es lo que define las tecnologías y no al revés. Y ahora sí, por fin, José María les va a explicar, como nos preguntaba Gerardo al inicio, si no empiezo por las tecnologías, entonces ¿por dónde? Él nos va a contestar esta pregunta con 7 componentes que todo plan de transformación digital debe de tener. Muchas gracias, María José, Gerardo,
por sus palabras. Igualmente ya, bueno, al principio revisamos con Gerardo más o menos por qué la tecnología debe ser el último paso en la digitalización, o más bien la transformación digital. Y Majo ya más o menos nos contó qué hacer para que justamente, o qué tener en cuenta cuando estemos llevando a cabo esta estrategia de transformación digital, ¿no? Y ahora bien, lo que vamos a revisar es cómo ustedes en sus empresas pueden empezar o pueden hasta reforzar la planeación estratégica que están haciendo para esta transformación digital. Esto, o lo que tomamos en cuenta para esto, son 3 pilares y 4 habilitadores que creemos que al final del día son los que impulsan lo que es la transformación digital. Vamos a platicar ahora sobre el primer pilar, que viene siendo la estrategia de negocio respaldada digitalmente. Aquí es donde tenemos que identificar en dónde estamos para identificar hacia dónde vamos, ¿no? Este pilar nos dice que no existen estrategias genéricas, es decir, que no podemos ir al mercado, no podemos ver a alguna empresa y hacerle un copy-paste, un copiar y pegar de una estrategia que ya existe, ¿no? O ciertos pasos que ya existen. Es alinear los objetivos de la tecnología de información con mis metas del negocio. Es aquí cuando tenemos que preguntarnos cómo la tecnología agrega valor a mi negocio, ¿no? ¿Qué ventaja competitiva me puede dar la tecnología en mi negocio? Puede ser ya sea producir de manera más eficiente, por ejemplo, o tener un mejor contacto con mis proveedores o con mis clientes. Esto lo puede hacer la tecnología también. Igualmente puede ser, por ejemplo, entregar más rápido mi producto, ¿no? Este tipo de ventajas es cuando nos preguntamos cómo la tecnología me la puede dar. Y no solamente la tecnología, y aquí es bien interesante con todo lo que se platicó de las lecciones, es también qué capacidades necesito en mi personal para poder sostener esta ventaja competitiva, ¿no? ¿Qué perfil tiene que tener mi capital humano para que yo justamente pueda ser habilitador de esa transformación digital y no se quede nada más como un concepto? Esto se define en este primer pilar de la transformación digital. Y una vez definido el trasfondo de por qué la tecnología está aquí, pasamos al segundo pilar, que es digitalizar el núcleo. Aquí vemos cómo hacer que el propósito de la tecnología mejore la experiencia del cliente. ¿Por qué la experiencia del cliente? Porque, bueno, al final del día, el cliente es lo que queremos en la empresa, ¿no? Es el negocio como tal. Y es bien importante, entonces, para este paso o este pilar de digitalizar el núcleo, identificar esos puntos de contacto con el cliente, ¿no? Es adaptar las tecnologías a mis procesos. Y aquí me gusta mucho resaltar este punto porque lo más común que vemos como consultores de tecnología es que las empresas generalmente intentan hacer justamente lo contrario. Intentan adaptar sus procesos a las tecnologías, sin tener en cuenta todo lo demás. Lo que acaba haciendo esto es que terminan con sistemas o que no se utilizan o que en general la empresa ya no tiene confianza en las tecnologías, ¿no? Es bien importante tener esto en cuenta y también es bien importante comprender el flujo del dinero en mis procesos. Así como ya identificamos los puntos de contacto, también invitamos a las empresas a que vean a su negocio como si fuera un restaurante de pizzas, una pizzería como tal. Estamos hablando ahorita de Domino's, por ejemplo. Cuando vemos al negocio como si fuera una pizzería, la vemos como si fueran estaciones, ¿no? Estaciones de trabajo. En una pizzería, por ejemplo, desde que se toma el pedido hasta que se está produciendo la comida, hasta que se empaqueta y que se envía, por ejemplo. Entonces, identificamos los puntos de contacto con el cliente en cada una de las estaciones, cómo afecta mi experiencia del cliente cada parte de mis procesos y mis estaciones, pero también el dinero, ¿no? ¿Cuántas horas hombre hay involucradas en cada estación? Y al final del día, la razón por la cual invitamos a las empresas a ver su negocio de esta manera es para que ellos puedan decidir una de 3 opciones. Tal vez hay veces que haga falta una inversión en tecnologías justamente para poder mejorar esta experiencia del cliente al final del día. Pero hay veces que únicamente es necesario una capacitación al capital humano para justamente reforzar esa estación de trabajo. Y la tercera, bueno, es que hay veces que es necesario una completa reingeniería de procesos, desarmar y volver a armar esa estación de trabajo para que justamente vaya acorde con esa estrategia de negocio y con todas las estaciones de trabajo. Es un hecho, y lo sabemos, que al mejorar la experiencia del cliente, podemos alcanzar la experiencia operativa. Bueno, aquí para el tercer pilar tenemos el nuevo crecimiento digital, ¿no? Para la transformación digital. Y aquí es donde gestionamos el negocio principal, viendo siempre cómo expandirse. Es destinar tiempo y recursos a la innovación. Como lo hemos visto, por ejemplo, alguno que esté familiarizado con la empresa de Acero, que crearon su departamento de innovación llamado D-Labs. Es un muy buen ejemplo. O hasta, por ejemplo, los que platicaban en la charla pasada de Prolec,
que fue básicamente una alianza entre Sinux y General Electric, ¿no? Por ejemplo, este es un tipo de nuevo crecimiento digital, y a lo que va también es mucho con esa quinta lección que nos mencionaba Majo, de esa cultura de alto rendimiento, esa cultura de emprendimiento, ¿no? Fallar rápido y aprender. Es buscar esas alianzas estratégicas para al final del día, ya sea entrar a nuevos mercados, hacer una disrupción en nuestro propio modelo de negocio y seguir creciendo. Ahora, me gustaría ejemplificar estos 3 pilares que acabamos de ver con el ejemplo de Cemex, ¿no? Esta cementera mexicana, que tiene una estrategia de negocio bastante sencilla, si lo podemos poner de esa manera, que al final del día es entregar cemento de manera rápida, transparente y cuidando el medio ambiente, ¿no? Ahora, la manera en la que Cemex respaldó su estrategia digitalmente fue lanzando el aplicativo llamado Cemex Go. Cemex Go, al final del día, es como un Amazon en los celulares, o en las tabletas, o en las computadoras, pero para pedir el cemento, ¿no? Entonces, esta aplicación brinda esa transparencia para pedir y revisar tiempos de entrega de todos los cementos, o los productos que pueda vender Cemex, por ejemplo, que también son agregados y concretos. Entonces, una vez que ya estaba en planeación este tema de sacar a Cemex Go al mercado, Cemex también tuvo que ver su cadena de suministro, ¿no? Cómo digitalizar el núcleo en todas las fases para que tenga sentido con esta estrategia digital que viene siendo Cemex Go. Entonces, se fueron al primer paso de su cadena de suministro, que vienen siendo las canteras de agregados, en donde se producen la materia prima para hacer el cemento, ¿no? Entonces, las pedreras, básicamente. Y aquí en estas canteras, muy interesante, lo que probaron fueron soluciones basadas en drones. Drones como tal, que sobrevolaban las canteras de agregados, tomaban fotografías y en las pilas era capaz, a través de, obviamente, un procesamiento, las fotografías eran capaces de identificar cuánto volumen y cuánta masa había en cada una de estas pilas de material de agregado. Y Cemex también se dio cuenta que, en algunos países en los que opera, porque Cemex opera mundialmente, claro, pero algunos países en los que opera se dieron cuenta que era más económico mantener recursos en las canteras que justamente se dedicaran a estudiar la topografía, ¿no? Es decir, que ellos hacían sus estudios y de este modo puedan obtener esta información. Por lo tanto, se dieron cuenta que un servicio como el de los drones les podía ser útiles, sin embargo, únicamente de 1 o hasta 2 veces en un solo año. Por otro lado, Cemex se dio cuenta que en otros países, donde hay auditorías más rigurosas y leyes también, se dieron cuenta que iba a ser necesario utilizar esta solución de los drones por lo menos 1 o hasta 2 veces cada mes. Y a esto es a lo que nos referimos tanto con adaptar las tecnologías a los procesos, ¿no? Es decir, tomar en cuenta todos estos factores externos y tomar en cuenta todas las reglas de negocio disponibles para justamente adaptar las soluciones a nuestro negocio. Pasando también, y seguimos aquí en el digitalizar el núcleo para Cemex, pasando a la segunda parte de su cadena de suministro, que ya es como tal la producción de cemento en las plantas, que es donde están los hornos y los molinos. Aquí Cemex, y como bien mencionaba María José, ellos toman en cuenta técnicas de inteligencia artificial para realizar un mantenimiento preventivo y, por lo tanto, ahorrarse los millones de dólares diarios que serían por los paros de las plantas, ¿no? Ahora, recordando, ahora sí, lo de Cemex Go, siguiendo cómo esto lleva un camino respaldando su estrategia de negocio, Cemex Go, por ejemplo, promueve o incentiva a los clientes de Cemex a que hagan todas sus transacciones a través del teléfono o a través del aplicativo, por lo cual están dejando a un lado el papel y por lo tanto se están convirtiendo en una empresa que es llamada paperless, ¿no? Y es así como Cemex está respaldando su estrategia de negocio de entregar cemento de manera rápida, transparente y cuidando el medio ambiente. Y también Cemex realizó un emprendimiento interno llamado Cemex Ventures, y aquí es la parte del nuevo crecimiento digital. Y aquí en Cemex Ventures básicamente son esas alianzas estratégicas con diferentes incubadoras o diferentes empresas que se dedican a las tecnologías emergentes, tales y como son los drones, la inteligencia artificial, por ejemplo, para justamente seguir explorando estos temas de cómo seguir digitalizando el núcleo y también cómo hacer una disrupción en su propio modelo de negocio, ¿no? Es decir, cómo hacer tal vez un cemento que tenga 0 emisiones de carbono, que es una de sus metas para el año 2050, ¿no? Ellos están buscando con estos emprendimientos o con estas alianzas a través de Cemex Ventures llegar
a esas metas y seguir planeándolas. Ahora, estos son los 3 pilares, ¿no? Los que ya revisamos, pero es bien importante tener en cuenta que de nada sirve tener el concepto si no tenemos los siguientes 4 habilitadores que sirven para respaldarlos. Ahora, estos habilitadores sí me gustaría explicarlos a través del ejemplo de la empresa Steelcase. Steelcase es una empresa estadounidense que manufactura y comercializa materiales de oficina, o más bien inmobiliario de oficina, ¿no? Las sillas, los escritorios, las mesas, todo lo que esté generalmente dentro de una oficina, ellos se dedican a manufacturarlo. Y entonces pasamos a lo que es el primer habilitador, que es la organización y talento, ¿no? Y ahorita vamos a explicar cómo Steelcase se relaciona con cada una de estas. El primer habilitador, que es la organización y talento, y como habilitador de transformación digital, tiene que ver con cómo ahora sí traducir ese propósito de la tecnología o propósito empresarial en acciones concretas. Si recuerdan en el primer pilar cuando nos preguntábamos qué capacidad necesito en mi capital humano para sostener la ventaja competitiva de la tecnología, bueno, aquí en la organización y talento es donde se ven todos esos frutos. Se ve desde el proceso de reclutamiento hasta el proceso de offboarding, por ejemplo, cómo las personas, cómo el capital humano alienta esta estrategia de negocio y sobre todo la transformación digital. Steelcase, por ejemplo, es un caso muy interesante. La manera en la que ellos se organizan o su jerarquía organizacional está compuesta por equipos multidisciplinares. Es decir, en los departamentos de finanzas, en los departamentos de marketing, hasta de producción, hay gente de diferentes disciplinas, desde la tecnología hasta analistas, ¿no? Siempre para tener esa retroalimentación. Ahora, es bien importante tener en cuenta que la estrategia de negocio de Steelcase al final del día es entregar o mantenerse a la vanguardia de manufactura y diseño, entregando materiales de la más alta calidad posible. Y esta es una de las maneras con las cuales su organización lo respalda, ¿no? Además, ellos trabajan con una metodología que se llama Scrum, ¿no? Es una de esas metodologías ágiles, tienen una cultura de alto impacto, lo cual justamente les ayuda a seguir manteniéndose a la vanguardia de sus proyectos. Ahora pasamos al segundo habilitador, el análisis de los datos, ¿no? El análisis de datos como habilitador de la transformación digital es fundamental, porque se refiere básicamente a cómo tomamos las decisiones, ¿no? Desde día a día hasta de mediano a corto plazo. Y obviamente estas decisiones tienen que estar direccionadas o respaldadas por un objetivo de los datos, ¿no? Y es bien interesante cómo podemos llegar a ese objetivo de mi análisis de datos a través de los casos de uso. Es decir, Steelcase, por ejemplo, utiliza sus datos para obviamente pronosticar, predecir cuál va a ser su demanda y de este modo predecir las ventas, pronosticar la producción, ¿no? La planeación como tal. Pero no únicamente se fijan en los casos de uso internos, es decir, los resultados de finanzas, los resultados de ventas de años anteriores. No, ellos tienen que voltear hacia afuera a lo que se llaman las redes de datos externas para poder complementar estos casos de uso y poder complementar su información tan fácilmente. La gente ya va a regresar a la oficina, porque si sí, pues obviamente habrá una mayor demanda, pero si no, tal vez todavía no. Entonces, es bien importante tener este ecosistema de datos o esta red de datos externa para poder siempre complementar, retroalimentar mi análisis de datos, porque al final del día voy a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y una vez que esté hecho este motor de datos, bueno, este es el caso, el motor de datos es como un ciclo, ¿no? Cómo van siempre alimentándose de nuevos diseños, de las nuevas tendencias, de lo que está pasando, cómo se desarrolla esta pandemia, para poder tener este motor de los datos que siempre tiene que ser gestionado por el departamento de TI, ¿no? Obviamente recibiendo datos de los demás departamentos, pero siempre gestionado por este departamento central de TI, de tecnologías de información. Y ese fue el segundo habilitador. Ahora bien, podemos pasar al tercero, que viene siendo el ecosistema. Aquí el ecosistema, ya hablamos de ecosistemas de datos, ¿no? Ahorita estamos hablando de ecosistema como tal, de una red de organizaciones que sirve o que nos sirven, por ejemplo, para hacer ese apalancamiento y poder entrar a nuevos mercados o poder tal vez tener un nuevo modelo de negocio, ¿no? Tal vez si somos business to customer, que era lo que mostraba María José en el caso de Domino's, podemos cambiarnos a hacer un business to business, ¿no? De negocio a cliente a negocio a negocio. Y aquí es bien interesante porque lo que generalmente se percibe como si fuera competencia, es bien importante cambiarlo hacia un sentido de colaboración, ¿no? Y aquí el caso de Steelcase me gusta mucho porque ellos lograron hacer una alianza con una tienda minorista que vende inmobiliario, pero para el hogar,
¿no? Recordando que Steelcase es únicamente para las oficinas. Ellos hicieron una alianza estratégica con tienda minorista, se llama West Elm, y básicamente aprovecharon toda su infraestructura de producción para entrar a este nuevo campo, o sea, y ofrecerle estos productos al minorista de inmobiliario para el hogar, y lograron entrar a este nuevo mercado, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo muy interesante de cómo Steelcase está tomando o está aprovechando su ecosistema y sobre todo su infraestructura. Y ahora, si finalmente, ¿no?, que más o menos el título de este seminario es ¿por qué la tecnología es el último paso en la transformación digital? Tenemos a la tecnología como habilitador, ¿no? La tecnología al final del día es un habilitador. La tecnología tiene una función en la empresa y la función es mantenerse al día con las expectativas del cliente. Es decir, la tecnología no está en las empresas para que haya más procesos, más problemas o hasta más burocracia. Todo lo contrario. La tecnología está ahí para que las cosas pasen como tengan que pasar de manera intuitiva en toda la empresa. El objetivo de la tecnología es entonces ese que mencionamos de fusionar su uso con el modelo de negocio actual, ¿no? Con el modelo empresarial, con los procesos actuales. Y mucha gente nos pregunta, ¿qué tecnología es adecuada para mi negocio? ¿No? Generalmente, nosotros antes de, claro, preparar toda la propuesta, prepararles una implementación por fases, lo que siempre contestamos es, la mejor tecnología para tu negocio es aquella que tenga la mayor relación costo-beneficio, aquella que con la menor cantidad de inversión se puedan percibir la mayor cantidad de beneficios. Y Steelcase, muy interesante, ellos lograron integrar sus tecnologías, es decir, bueno, aquí cabe recalcar, Steelcase cuenta con 2 oficinas corporativas en México, es decir, una aquí en Monterrey y la otra en la Ciudad de México, pero también cuentan con 2 plantas de producción, una en Reynosa y la otra en Tijuana. Ahora, ellos al momento de integrar los sistemas de ejecución de manufactura que tienen las plantas con los ERPs, es decir, con el sistema que maneja toda la planeación de recursos en la empresa, lograron hacer esa conexión con las plantas y por lo tanto tener todavía más datos y sobre todo más visibilidad para su análisis de datos de cómo está la empresa funcionando, ¿no? Y otra de las maneras en la cual la tecnología en Steelcase apoya o respalda a la organización y talento es, por ejemplo, en Steelcase, como comentábamos, hay equipos multidisciplinares, ¿no? Y a todos se les empodera siempre para que estén activos en esa toma de decisiones o en esa lluvia de ideas, siempre se les invita a dar sus ideas. Y bueno, la manera en la que la tecnología puede respaldar esto, puede habilitar esta parte, es justamente dándoles una herramienta tal cual a los empleados para que ellos puedan subir o puedan enviar sus comentarios, sus ideas, sus planes para hacer todavía una mejor empresa de Steelcase. Bueno, sin más, me gustaría terminar con esta frase que dice, no es fe en las tecnologías, es fe en las personas. Yo creo que es bien importante tener esto en cuenta. Y sin más, agradecerles a todos los que están aquí por su tiempo y los invitamos a quedarse aquí. Todavía creo que tenemos un par de minutos para el Q&A. Muchas gracias, José María, Gerardo, María José. Sí, les voy a ir compartiendo las preguntas para ver si nos pueden ir haciendo el favor de darles respuesta. Les comparto la primera. Nos preguntan sobre el tema de soft skills. ¿Cuáles son las principales barreras culturales en las empresas al momento de implementar y cómo los han atendido? Pues mira, te platico un poco. Las principales barreras con las que nos encontramos es la falta de colaboración entre las distintas áreas. ¿Y esto por qué se da? Por la falta de transparencia. Hay herramientas para cada una de las unidades o de las áreas del negocio sin tener una herramienta totalmente integrada donde yo pueda compartir estos datos que nos comentaba José María. Entonces eso es la primera, la falta de colaboración. Lo segundo es falta de comunicación. ¿Por qué? Porque al tener este miedo a ser reemplazados, etcétera, yo me quedo con lo que soy bueno, no te lo comparto porque pienso que, como mencionábamos, así es como podemos conservar nuestros trabajos y ser más relevantes en la empresa cuando no debería de ser así. Y la tercera y más importante también es el miedo a fallar. Y aquí, como hablábamos, es el prototipado rápido para 2 cosas, fallar rápido y fallar barato. Es decir, si yo tengo un producto, no esperarme a hacer toda una implementación de tecnologías o si tengo una idea,
comenzar con lo más básico y de cada error vamos a aprender algo nuevo por medio de estas iteraciones para ir mejorando tanto nuestros procesos como nuestros productos. Perfecto, completamente de acuerdo, muchas gracias. Les paso otra pregunta. Cuando Hanuma como externos, cuando ustedes atienden un proyecto, ¿qué nivel de conocimiento o de profundidad requieren que sus contrapartes dentro de las empresas para tener un proyecto exitoso? ¿Alguna capacidad o habilidad en específico? Fíjate que aquí es muy importante mencionar esto, que no se necesita un nivel de conocimiento específico por parte de los internos de la compañía, siempre y cuando estén abiertos a toda esta parte de la innovación y la transformación digital. ¿Por qué? Porque comenzamos con un siempre diagnóstico que nos diga en dónde estamos y hacia dónde vamos. No podemos comenzar con un proyecto si no tenemos esa dirección de hacia dónde ir y saber si estamos bien parados. Entonces, pues bueno, eso es lo más importante. Y segundo, siempre trabajamos con distintas fases para sobre todo tener un buen manejo del cambio, desde una fase 0 que sea escalable, donde yo puedo entender si mis empleados realmente van a adoptar o no este proyecto y además saber en qué los debemos de capacitar. ¿Por qué? Por un ejemplo, trabajábamos con un comedor y ellos querían pasar de tomar cuántos pedidos tenían diarios y cuántas comidas vendían en papel, ahora un sistema totalmente innovador donde fuera todo por medio de códigos QR, que sí, era una muy buena idea, pero si mis empleados de por sí hoy en día no tomaban estos papelitos ni lo apuntaban, ¿cómo ahora lo iban a hacer por medio de la tecnología? Entonces es capacitarlos y manejar esto, hacerlos entender que diariamente deben de seguir y llevar a cabo este proceso y luego ya podemos pasar con la implementación. Entonces, no importa el nivel de conocimiento porque podemos empezar con este manejo del cambio. A mí ahí justamente, José Antonio, me gustaría complementar también el qué nivel o sea, de conocimiento de las contrapartes. Igual depende mucho del proyecto, qué tanto va a ser la parte que hablan con el usuario. Es decir, si es un proyecto que estamos desarrollando para que los usuarios finales lo utilicen, ahí sí todo el equipo con el que estamos trabajando, porque es bien importante decir que no lo hacemos por ellos, sino más bien colaboramos con ellos para hacerlo, ¿no? Entonces, estos equipos, en el caso que es una herramienta para que utilice el cliente final, que fue el caso de esta empresa Health Tech, ¿no? Para ayudar a la salud de la mujer a través de la tecnología. Ahí, por ejemplo, como era una herramienta completamente para el usuario final, todo el equipo tenía que estar empapado de cómo está hecho, o sea, en qué está hecho, por qué está hecho así, cómo está configurado, y sobre todo eso tiene que ver tanto en la capacitación como en la documentación que le otorgas al cliente. Oigan, ¿y cuál consideran ustedes que sea el primer paso o la primera acción concreta que deba de llevar a cabo una empresa muy tradicionalista para alcanzar una cultura de alto rendimiento, esta parte de esta etapa de digitalización? ¿Cuál es el primer paso que ustedes le recomendarían? Pues mira, si quieres tú contestar, José. Yo nada más decía que nos llamen, ese sería el primer paso. No. Bueno, el primer paso sería primero identificar cómo es mi cultura actual, si es tradicionalista, burocrática, etcétera, y definir esa cultura deseada. Entonces, así puedo ver cuáles son las diferencias y qué comportamientos me ayudan a lograr esa cultura deseada y qué valores van a respaldar esta cultura. Nosotros le llamamos, tenemos un taller 2.0. Entonces, así es como puedo ver qué actividades en el día a día yo puedo ir cambiando y qué valores debo de incentivar, como lo hablábamos de comunicación, colaboración, creatividad y no tener miedo, para llegar ahora sí a esta nueva cultura, porque si yo no defino esos comportamientos tal cual, los valores, no voy a ver ningún cambio. ¿Por qué? Porque la cultura en este caso, tal vez la transformación digital viene del apoyo de los líderes hacia abajo, pero el cambio de cultura es de abajo hacia arriba. El líder no puede llegar y decir, a partir de mañana somos ágiles, entonces ya todos lo hacemos, sino es con estos comportamientos desde abajo que yo voy cambiando esta nueva cultura.